Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno que este 1 de enero podamos compartir una porción más de la palabra y poder escudriñar juntos las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero compartir un tema que creo que tiene que llevarnos a reflexionar y a escudriñar cómo estamos, a pedirle al Señor que nos escudriñe, a pedirle a Dios que revise lo profundo de nuestro ser para que saque todo lo que nos estorba. Porque nosotros no podemos, con nuestra naturaleza humana, con nuestro entendimiento, ver qué es lo que nos estorba, pero el Señor sí. Y Él puede traer esa revelación y producir un arrepentimiento, que nosotros queramos cambiar y ser diferentes. Y ser esos instrumentos de bendición para que muchas personas puedan ser bendecidas a través de nosotros y nosotros caminar en bendición también. Porque tener a Dios es la experiencia más especial que puede experimentar el ser humano. Cuando no lo conocíamos, quizás estábamos equivocados pensando, si yo tuviera esto sería feliz, si yo viviera en tal lugar sería feliz, si yo viviera en esta familia sería feliz. Pero yo puedo decir por experiencia propia que la verdadera felicidad la experimenté el día que lo conocí. El día que Él vino a morar en mi corazón, el día que Él vino a transformar, el día que Él vino a cambiar mi tristeza en baile, a quitar todo manto de dolor y a poner óleo de alegría. ¿Verdad? Cuando por primera vez puedes sentir lo que es sentirse alegre. Entonces qué bonito es, ¿verdad? Quiero comenzar este año con un nuevo tiempo, ¿verdad? Siempre siguiendo la palabra, la secuencia de la palabra, porque esta palabra es la que nos libera, transforma, cambia. Así que hoy quiero compartir con ustedes el tema, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Porque Dios llamó a través de los tiempos a muchas personas que de repente hicieron en parte lo que Dios quería, pero por no ser libres completamente su corazón, no pudieron experimentar todo lo que Dios quería, no pudieron tenerlo todo. Entonces en Mateo 22:14, el Señor estaba hablando de una parábola, hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Como Dios, en su bondad y en su misericordia, está invitando siempre a las personas para que sean parte de su reino, para que vayan a celebrar. Pero a los que Él había invitado no quisieron asistir, entonces mandó a sus hombres, ¿verdad? Los hombres que estaban a la orden de Él, a buscar por los caminos, por las calles y a traer a todo el que quisiera llegar a celebrar. Y llegaron, pero hubo uno de estos hombres que entró diciendo no andaba vestido adecuadamente. Quizás él no sabía que necesitaba un traje para poder ir y celebrar ahí con el hijo de este rey. Y va él y lo mira y le dice, ¿cómo entraste aquí? Le dice, si tú no andas vestido. Y entonces dice que él le dijo a los hombres que él tenía bajo su cargo, amárrenle las manos y los pies y láncenlos fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí Jesús está hablando de algo bien importante, y es la importancia de andar vestidos de Dios. No estoy hablando de un vestido que se ve, estoy hablando del vestido que no se ve. Que Dios lo puede ver, que los espíritus lo pueden ver. Porque hermanos, si Dios nos permite ver en el ámbito espiritual, usted se va a ver con unas vestiduras diferentes. ¿Verdad? Porque Dios nos da vestiduras, Dios nos viste para las ocasiones. Cuando vamos a la guerra, Él nos viste. Cuando vamos a adorar, Él nos viste. Cuando vamos a hacer cualquier cosa, Él nos viste. Si nosotros vemos, los sacerdotes tenían una forma de vestidura. Los reyes tenían su forma de vestidura. Los que estaban de luto tenían su forma de vestidura. Entonces hay vestiduras en el espíritu que no las puede ver uno humanamente hablando, pero espiritualmente Dios sí las ve. Ante la gente nosotros podemos aparentar santidad, podemos aparentar muchas cosas, pero ante Dios no podemos aparentar nada porque Él ve lo que verdaderamente llevamos puesto. Y este hombre no iba vestido, dice la palabra. Ahora, ¿cómo es ese vestido que Dios espera ver?
en la gente que va a ir a las bodas del Cordero. En Colosenses 3, del 12 al 14, se describe cómo tiene que ser este vestido. Dice, vestidos como escogidos de Dios. Muchas personas han pensado, ¿verdad?, que este vestido tiene que ser físico. Y sí, yo creo que los siervos de Dios, ¿verdad?, deberían distinguirse. Qué bonito es ver un siervo de Dios que se viste como príncipe o como princesa, ¿verdad?, o con pudor, con modestia. Pero bueno, Dios a cada uno, ¿verdad?, le ha dado pues diferentes sentidos en cuanto a esto. Pero aquí habla de que hay que vestirse santos y amados, dice. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso que dice entrañable misericordia, está hablando de una misericordia profunda, de una misericordia afectuosa, de que uno no va a menospreciar a nadie por su condición o por cómo es, sino que va a sentir compasión por ella. Y cuando nosotros, en vez de menospreciar a la gente, sentimos compasión con ella, no vamos a ir con palabras hirientes, sino que vamos a ir con amor, vamos a ir a hablarles con misericordia, como considerándonos a nosotros mismos, dice la palabra. Ahora, ¿cómo le gusta a usted que le hable, que lo traten? Así como a usted le gusta que le hablen y que lo traten, así usted va a tratar a las demás personas. Entonces es la vestidura que Dios quiere ver, un corazón transformado. Muchos los llamados, dice la palabra, pero esas vestiduras van a determinar si somos escogidos o no. A través de los tiempos Dios llama a muchas personas a su servicio. Unos se entregan por completo, pero otros se entregan a medias. Y esto lo hemos visto en todos los tiempos, ¿verdad? No toda la gente ha podido perseverar, ha podido cumplir la ley de Dios, ha podido vivir en la palabra, porque no nos despojamos completamente de lo que tenemos que despojarnos, porque tenemos que entrar a las profundidades del río de Dios, tenemos que entrar a las profundidades de las aguas y dejar que esa agua nos limpie y que esa palabra nos haga libres y que esa palabra nos enseñe la verdad de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Porque Dios espera de nosotros que nosotros tomemos decisiones de cambiar, de ser distintas. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a medias, es porque nuestro corazón está gobernado por algo. Y esto crea obstáculos que nos van a impedir entregarnos por completo, a pesar de que Dios nos puede utilizar. Pero los obstáculos van a estar ahí. Porque Dios, hermanos, puede usar a cualquiera. Pero la situación es si nosotros realmente estamos caminando en esa obediencia completa. Así que no es de extrañar que nosotros veamos personas sirviendo al Señor y aún nosotros mismos estar sirviendo y tener actitudes que no concuerdan con lo que nosotros estamos enseñando. ¿Verdad? Porque esta es una batalla, esta es una pelea, esta es una lucha, esta es una guerra. El enemigo no quiere soltarnos, el enemigo no quiere que nosotros seamos libres. Y entre más ignorancia hay en nosotros, mayor posibilidad tiene él de meternos en el error. Mire, si llegáramos a hablar de esto, hay una profundidad, porque muchas veces nosotros solamente creemos lo que tal vez un líder nos ha enseñado, pero no hemos experimentado la revelación directamente de parte de Dios. Esa liberación que viene pura, que viene sin contaminación, sin contextos humanos, sin punto de vista humanos, sino que viene desde el punto de vista de Dios. Entonces, a través de los tiempos, Dios ha llamado personas para que peleen sus batallas en el Espíritu, de acuerdo a la guerra que hay que pelear. Nosotros tenemos historias en la Biblia que Dios fue levantando siervos de acuerdo a lo que se estaba viviendo en el momento.
Y hoy quiero hablar de un hombre que se llamaba Jehú, un general del ejército, de uno de los reinos más idólatras. Un reino donde la brujería, la hechicería y la idolatría se habían unido para atar al pueblo y para mantener al pueblo esclavizado. De tal manera que el pueblo entró en una confusión y dice la palabra que el pueblo ya no sabía a quién creerle, que estaba confundido. Por una parte creían en Dios, pero también adoraban a Baal. Y los profetas que se quisieron levantar en ese tiempo para enseñarle al pueblo eran eliminados. Entonces era una guerra espiritual tremenda. En eso aparece Elías. Y bueno, lo que hemos leído en la palabra, vemos cómo este hombre retó esas fuerzas del mal y trató de luchar, de erradicar en el nombre del Señor con la idolatría, pero no pudo. Porque hay guerras tan fuertes, hermano, que no puede pelearlo una sola persona. Estuve en un congreso apostólico donde decían no puede un solo dedo destruir lo que la mano completa puede destruir. El impacto que tiene toda la mano, ¿verdad? Porque hay guerras que se tienen que hacer en equipo. Y cuando este hombre peleó, terminó cansado, terminó decepcionado, se fue a encerrar en una cueva, se quería morir, pero Dios se le aparece y le dice no. Ahora va a regresar y me va a ungir a 3 para que termine lo que usted empezó. Y fue a ungir, dice, a Eliseo como profeta, a Jehú como rey de Israel y a Asael como rey de Asiria. El que dice escape de Jehú lo va a eliminar Eliseo. Y cuando el rey de Israel falle, porque Dios conoce el futuro, hermanos. A Dios no lo agarra por sorpresa las decisiones y las actitudes que vamos a tener dentro de unos años. Él ya las conoce. Y cuando aquel cuando aquel rey empezara a fallar, entonces el otro le iba a hacer la guerra, ¿verdad? Porque así es, Dios sabe cómo llevarnos en el camino. Él sabe de qué manera hacerlo. Y entonces este Jehú fue ungido como rey para terminar con la idolatría de Israel. Para erradicar la idolatría del pueblo. Él destruyó a los idólatras, pero él también era idólatra. Solo que él no adoraba a Baal, él adoraba unos becerros de oro que un rey había levantado y había puesto y había dicho, este es Jehová, vengan y adórenlo. Él idolatraba a esos becerros de oro. Entonces él destruyó el templo de Baal, pero no destruyó los becerros porque los respetaba. Era un rey que Dios se alegró, se sintió complacido con lo que él hizo. Pero él no se entregó completamente a Dios. Él dejó esa área en su corazón que le impidió obedecer a Dios. Le impidió obedecer a Dios, porque si nosotros leemos en el verso 31, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel, porque detrás de la idolatría hay un montón de espíritus, ¿verdad? Espíritus que no quieren soltarnos, espíritus que están ahí insistiendo, porque ¿sabe qué? El enemigo sabe que si hay algo que aparta la presencia de Dios es la idolatría. Dice que en una ocasión el profeta Ezequiel fue llevado al templo y le dijo al Señor, te voy a mostrar lo que hacen los sacerdotes. Y los miró, dice, adorando al sol, adorando un montón de cosas, viviendo una vida de pecado, haciendo todo lo que Dios había prohibido que se hiciera. Y él miró cuando la presencia de Dios abandonó el templo. Y el templo se quedó sin presencia. Y de ahí entraron los enemigos y destruyeron todo. Porque cuando la presencia de Dios no está en un lugar, quedamos sin muros, quedamos sin ángeles, quedamos a la expensas de lo que el enemigo quiere hacer. Y por eso es que el enemigo insiste en tener ciertas idolatrías dentro del corazón de nosotros, para que nosotros nos quedemos fuera de la cobertura de Dios.
Dios en su misericordia nos perdona, porque si nosotros vemos a Jehú, Dios lo respaldó. Y a pesar de que él tenía esos becerros en el corazón, Dios le habló y le dijo: por cuanto hiciste durante 4 generaciones, tus hijos van a ser reyes en Israel. Pero esa idolatría fue un estorbo para él, porque él no pudo ver todo lo que Dios quería hacer con él, ¿verdad? Entonces me dijo el Señor: así hay mucha gente que yo lo he llamado, que yo lo he ungido, que yo lo respaldo, pero tiene ídolos en el corazón. Y eso no lo deja que me obedezca completamente. Y Dios quiere que nosotros determinemos obedecerle. Obedecer, vivir como dice la palabra y alcanzar todo aquello que Él ha creado para nosotros. Entonces toda idolatría nos aparta de Dios, y cuando uno persiste en tener ídolos, Dios se aparta, su presencia se va, porque Él no comparte su gloria con nadie. Desde el principio el hombre ha querido adorar a Dios, pero el enemigo ha buscado formas de cómo desviar la verdadera adoración y adorar lo que no es Dios. La idolatría tiene muchas formas. Una de ellas es a través de imágenes. Otra forma es a través de creencias. Otra forma de idolatría es a través de actitudes, de sentimientos y de pensamientos. En la Biblia vemos nosotros diferentes formas en las que caemos en idolatrías. Hay culturas donde para todo se tiene un Dios: Dios del agua, Dios del viento, Dios del fuego, Dios del aire, Dios del bosque, Dios de todo. Esta gente está cegada. Esta gente es esclava del enemigo, porque son territorios donde Satanás gobierna, donde Satanás ha establecido sus tronos. Esa es la idolatría de imágenes. Ahora vamos a ver las idolatrías que se dan en el corazón humano, que nadie ve la imagen, pero que están allí. En Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Porque nosotros dice que tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Y tenemos que luchar contra estas cosas. Muchas veces nosotros estamos que reprendiendo al diablo, que ayunando, que orando, que guerreando, que intercediendo, pero no hemos expuesto nuestro corazón y decirle: Señor, derriba todo altar que hay en mi corazón. Todo deseo que no viene de parte tuyo, arranca, lo destruye, lo deshace. ¿Y qué es lo terrenal? Dice que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando cualquiera de estas pasiones están en el corazón de nosotros, nosotros tenemos ídolos en el corazón. Una pasión es una fuerza que inclina el corazón por ciertas cosas que se pueden convertir en una obsesión. Hay personas que se obsesionan con otras personas y lo persiguen y quieren obligarlos a que lo quieran a fuerza, cuando el amor no se puede forzar, ¿verdad? Nada se puede forzar. Todo lo que es de uno, todo lo que le conviene, llega sin necesidad de hacer fuerzas. Entonces hay obsesiones en el corazón. Hay personas que están obsesionadas con malos deseos, con impurezas, y no puede evitar sentir eso. Y ese es un tipo de idolatría que hay que erradicarla, que hay que ayunar, que hay que orar para que se rompa, para que se deshaga, para que se destruya. Irse a la raíz, preguntarle a Dios: ¿por qué estos pensamientos persisten en mí? ¿Por qué este deseo? ¿Por qué estas malos pensamientos? ¿Por qué estoy luchando con eso? Porque todo eso tiene que haber tenido un principio. Algo que lo provocó, algo que lo originó. De esto podríamos hablar mucho en detalle, pero cada persona tiene una experiencia distinta. El egoísmo es idolatría, porque una persona egoísta solo piensa en él, no piensa en nadie más. Entonces él se pone a él como lo más importante de todo, y no puede ser así. La obstinación es idolatría. Pensar que solo nosotros tenemos la razón. El Señor se apartó del rey Saúl y lo reprendió, porque le dijo que como ídolos e idolatría era la obstinación, como brujería.
Personas que de repente le dicen, no, es que dice el Señor que hay que hacer las cosas así, pero es que yo siento que mejor me sale así de esta forma. Ser obstinado. Ser personas que persistimos solo en nuestro punto y lo que los otros dicen no vale. Aunque sí es cierto que tenemos que tener convicciones propias. Pero tenemos que analizar todas las cosas, como decía el apóstol Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Saber que no siempre vamos a tener toda la razón. Entonces, muchos llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque para ser escogidos de Dios tenemos que andar con esas vestiduras que Él demanda que tenemos que andar para poder permanecer ahí en el reino. Entonces Jehú destruyó la idolatría en parte, pero dejó otra en él mismo. Y esta idolatría no lo dejó ver todas las bendiciones que Dios tenía para él. Si nosotros no cambiamos, no vamos a bajar de un nivel a otro. Porque saben, Dios, uno va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Hasta alcanzar una estatura, hasta alcanzar una revelación, un conocimiento de lo que es Dios, de todas sus maravillas, de cumplir su plan y su propósito. Pero muchas veces nosotros nos vamos a quedar en una cierta estatura y no vamos a avanzar de ahí. Y eso nos va a impedir entrar a todo lo que Dios quiere que nosotros entremos. Entonces, para ser escogidos de Dios, nosotros tenemos que luchar todos los días y procurar llegar a la meta. Esa meta que Dios diseñó para nosotros y que venimos a cumplirla aquí a la tierra. Porque nosotros venimos aquí a cumplir algo. Nosotros venimos aquí, hermanos, con un propósito bien determinado y bien marcado. Que no lo vamos a encontrar así de fácil, sino que vamos a tener que meternos de lleno en la presencia de Dios, indagar todos los días, buscar todos los días, pero para eso tenemos que ser libres de la idolatría. Ante el mundo nosotros podemos vernos insignificantes, pero para Dios somos sus instrumentos, para que Él pueda mostrar a través de nosotros su gloria. Entonces este es un tema bien amplio, tema que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque estamos empezando el año y yo creo que la meta de este año tiene que ser estar más ungidos, más consagrados y tener la revelación completa de Dios en nuestra vida para poder cumplir sus diseños. Así que quiero cerrar este tiempo con una oración breve. Ahí donde usted está, quiero que usted ponga la mano en su corazón. Hoy nosotros lo hicimos en el grupo de intercesión. Y le pida a Dios que derribe toda idolatría que esté en su corazón, sin importar cómo se manifieste. Si hay becerros, si hay deseos, si hay lo que sea que le va a impedir a usted avanzar en el reino, que Dios lo deshaga, lo destruya. Sabe, dice la Biblia, que en nuestra boca está el poder para atar y para desatar, el poder de la vida y de la muerte. Si nosotros le pedimos a Dios que nos libere, Él nos libere. Si nosotros le pedimos al Señor cualquier cosa, Él lo hace. Dice que hijo le pedirá a su padre un pan y le dará una piedra. Si usted le pide a Dios que lo libere de idolatrías, que lo libere de malos sentimientos, que lo libere de malos pensamientos, que lo libere de la avaricia, de la codicia, de las malas intenciones, de cualquier cosa que sea su lucha, su guerra, Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Así que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo declaro que tu poder no tiene límites, Señor amado, y que tú llegas a cada corazón, a cada mente que en este momento está viendo este video, Padre Santo, traspasas todo su ser, Padre, y empiezas a erradicar, a desarraigar de las profundidades de su corazón y de su alma todo lo que le estorba, todo lo que no le deja avanzar, Padre Santo, y lo haces libre por el poder de la palabra. Y vamos a comenzar este año, Padre Santo, caminando
creciendo en una nueva revelación, en una palabra fresca cada día, Padre Santo, haciendo tu voluntad, Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y ato toda fuerza espiritual de maldad y atamos toda venganza, toda brujería, toda hechicería y declaro que la paz tuya llega a los corazones, Padre Santo, y que seremos edificados en el poder de tu fuerza. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús te bendigo, Señor amado. Amén, Señor amado, y amén. Dios les bendiga, mis amados, y nos vemos en una próxima clase siguiendo este tema, ¿verdad? Profundizando, conociendo más de Dios, y esa verdad nos va a hacer libres. Bendiciones.